Apocalipsis capítulo 6, ¿verdad? Introducción. ¿Cuándo regresa Jesús? ¿Cuándo es el fin? Pues cuando Jesús estaba allá en el Monte de los Olivos, en el capítulo 24 de Mateo, surge esta pregunta entre sus discípulos. Dice, estando él sentado en el Monte de los Olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y Pingüinos. habrá de tu venida y del fin del mundo? Te digo que es pichones, porque mira esta. ¿Perdón? Ahí estamos. Luego continúa el versículo 36. Dice, pero acerca de aquel día y aquella hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aún el Hijo, sino solo el Padre. Entonces, fíjense que ante la pregunta de los discípulos, bueno, ¿cuándo es el día final? ¿Cuándo vienes? Etcétera. La respuesta es que esa respuesta solo la tiene el Padre. Ahora, tomen nota de esto. Aunque no le responde su pregunta, sí les dice cómo vivir mientras regresa. Ahí mismo en el versículo 24. Les va a decir, ¿qué es lo que van a hacer en lo que yo regreso? Van a perseverar en la fe, versículo 13. Van a seguir evangelizando, versículo 14, y van a seguir sirviéndole y portándose bien, versículos 45 al 47. Si lo anotan, pueden revisar ya lo que dice, pero por lo menos deja tarea, perseverar, evangelizar, servirle y portarse bien, ¿verdad? Bueno, luego, en Hechos, previo a su ascensión, de nuevo, recuérdese que la escena de Mateo 24 es antes de la crucifixión y aquí en Hechos ya es después de la resurrección. Así que en el versículo 6 y 7 dice, por tanto los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Él les respondió, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad. Pero nuevamente, deja tarea, versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta pregunta de cuándo es el final, pues a través de los años se la han hecho tanto los no creyentes como los creyentes, ¿verdad? Y algunas veces algunos han querido hacer cálculos y determinar cuándo viene Jesucristo. Y él fue claro en decir que el día y la hora no lo van a saber, eso solo lo sabe el Padre. Recuérdense que el Señor Jesús ha dicho que va a ser de pronto, como el ladrón que va a llegar, no avisa cuándo llega, sino cae de repente. O por otro pasaje que dice, va a ser como en los días de Noé. Estaban comiendo y bebiendo y cuando sintieron, se dio el diluvio. Así que lo que sí sabemos, y por eso estamos estudiando la Biblia, es que nos da una idea de la situación, de las condiciones que van a haber antes de que Él regrese, y a lo que nos invita es que estemos, por un lado, esperándolo, pero por otro lado, viviendo una vida agradable a Él y compartiendo el Evangelio. Quiero anotar algo acá, ya vamos a llegar al capítulo 6, solo es una introducción. Quiero anotar esto, le llamo yo la faceta olvidada del arrebatamiento del Señor. Ustedes se recuerdan que cuando entramos a los capítulos 4 y 5, mencionábamos que hay un consenso de un buen grupo de estudiosos de la palabra, de que para ese momento, cuando ya va a empezar estos tiempos duros y difíciles, la iglesia no está en el mundo, porque fue arrebatada, como dice allá Primera de Tesalonicenses capítulo 4, ¿verdad? Que va a ser en un abrir y cerrar de ojo, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estén vivos, dice el versículo 17 del capítulo 4, serán arrebatados y llevados con Él en el cielo y con Él estarán. Ahora, quiero anotar esto.
lo que le pongo aquí, la faceta olvidada. Fíjense que nosotros tenemos familiares, amigos, conocidos, vecinos que no han creído en Cristo. Y a veces, pues uno está pensando como que la vida dura un montón y que pues hay oportunidad y todo, o pensamos nosotros mismos que la venida del Señor todavía toma cierto tiempo. Pero hay un punto y es que acelera todo y no hay vuelta atrás, que el que muere sin Cristo ya no tiene oportunidad. Y piensen bien, el que ya creyó en Cristo, el que ha nacido de nuevo y muere, dice Pablo, duerme, ¿verdad? Bueno, cuando el Señor regrese para el arrebatamiento, va a resucitarlo. Y el que esté vivo es transformado, es arrebatado. Pero el que murió sin Cristo no tiene oportunidad. A él ya solo le va a tocar esperar a esa resurrección, pero que es para condenación. Y menciono esto para que no se nos olvide de que busquemos cómo compartir el Evangelio, principalmente con la gente que tenemos cierto grado de contacto o relación, porque ellos están en un peligro increíble, porque si se mueren sin Cristo tienen una perdición eterna. Así que, dicho esto, pues nos preguntamos, ¿qué desvela el rollo a medida que los sellos son removidos? Por cierto, si a alguno le inquieta que la palabra desvela, sí, quiere decir quitar un velo, descubrir, ¿verdad? Así que, ¿qué desvela el rollo a medida que los sellos son removidos? Anoto, desvela cosas o situaciones que ya ha experimentado la humanidad, pero que en el tiempo final se exacerban. Exacerban quiere decir se aumentan de una manera desmedida. Así que conforme vamos viendo el capítulo, vamos a ver que lo que ahí aparece, la humanidad ya lo ha vivido, solo que en ese tiempo final va a ser en una magnitud enorme, ¿verdad? Y el otro elemento que quiero hacer notar aquí es una pregunta. ¿Afecta el contexto del lector la interpretación, comprensión y vivencia del texto? Mi respuesta es sí. Y tenemos que tener cuidado con eso, de que nuestro contexto actual en el que vivimos no nos influencie de tal manera que nos vayamos por interpretaciones que, digamos, no son fieles al texto. Le voy a poner un ejemplo. Cuando yo era joven, allá por los años 70 y 80, estaba formándose la Comunidad Económica Europea. Y fíjense que en esos días andaban por 9 países que eran los que formaban la Comunidad Económica Europea o la Unión Europea, es hoy, ¿verdad? El 10º país que estaba siendo lista para entrar era Grecia. Y entonces, cuando uno estudia a Daniel, se recuerdan que ve aquella imagen que él tiene de los 10, como 10 reinos, ¿verdad? En la imagen que tiene Daniel. Entonces hubo autores, estudiosos de la Biblia que dijeron que esa bestia iba a ser la Unión Europea. Y había una expectación y entendiendo las situaciones, eso es el contexto del momento, ¿verdad? Resulta que la Unión Europea hoy tiene arriba de 25 naciones, ¿verdad? Y pues no pasó nada. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser cuidadosos de que nuestro contexto actual no nos influencie de tal manera de tomar una dirección de interpretación que no necesariamente sea la más exacta. Bueno, dicho esto, versículo 1, y vamos a encomendar este tiempo al Señor. Padre, queremos pedirte que tú nos dirijas en el estudio de tu palabra, que nos ayudes, porque necesitamos esa dirección de tu Espíritu Santo para que obre en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que podamos ir entendiendo tu palabra y este apocalipsis que es precisamente revelación, que nosotros podamos ir aprendiendo y entendiendo lo que tú quisiste dejarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Versículo 1. Miré cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, ven. Bueno, número 1, esto de voz de trueno, lo que tiene que decir es que es una voz con autoridad. Y otra nota acá es que cuando dice ven, alguno podría decir que le está hablando a Juan, pero en realidad tomando el contexto, ¿verdad?
el ven va dirigido a los jinetes. Así que cuando vamos a ver en los versículos que vienen que se dice ven, hay uno de los seres vivientes que dice ven, está llamando al jinete, pues, y con todo y su caballo. En ese sentido se refiere la palabra ven, ¿verdad? Versículo 2. Entonces vamos a ver los famosos 4 jinetes o 4 caballos del Apocalipsis, que ha sido tema a veces de películas y otras cosas, usualmente de ciencia ficción. Versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco. El que estaba montado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. A mi criterio, este jinete y su caballo son los que presentan más controversia en cuanto a su interpretación. Aquí no son varios, saqué de internet algunas fotos que representaran a este jinete en el caballo blanco, ¿verdad? Entonces verán que solo una, la que está abajo de su lado derecho, es el que tiene arco, los demás aparecen sin arco. Pero de nuevo van a ver los distintos acercamientos que han habido y repito, creo que con este es el que más controversia hay en cuanto a cómo interpretarlo. Porque la pregunta que vamos a hacer es, ¿quién o qué es este jinete? ¿Verdad? Así que la pregunta sería, ¿es Jesús? Algunos han interpretado que es Jesús. Ahora, la respuesta. Los autores más conservadores, digamos, los que conocemos mejor, no están de acuerdo en que este primer jinete sea Jesús. ¿Por qué? Argumento. Es que es Jesús el que está abriendo los sellos. Así que estamos en la escena en el cielo donde Jesús abre el primero de los sellos y uno de los seres vivientes es el que llama al jinete. Entonces un argumento es que no es factible que un ser viviente que es de menor jerarquía que el mismo Señor Jesús sea el que esté llamando a Jesús. Por otro lado, si nosotros vamos a Apocalipsis 19, ahí hay una descripción de Jesús viniendo en un caballo blanco, pero la descripción ahí de Jesús es sumamente clara, o sea, no hay ninguna duda. Jesús en un caballo blanco, sí, en Apocalipsis 19. Aquí, no. Entonces, un primer acercamiento de que sea Jesús, la respuesta es no. Otros interpretan y dicen, no, lo que es el anticristo. Y como el anticristo es un imitador, ¿verdad? Está imitando a Jesús viniendo en un caballo blanco, haciendo una parodia, digamos. Lo que sucede es que si se toma esta postura de que es el anticristo, entonces los otros 3 jinetes y caballos deberíamos de poder identificarlos con alguien, lo cual no es así, ¿verdad? Entonces esta postura también va quedando un poco secundaria con no mucha fortaleza. Hay otro autor incluso que dice que este jinete es el evangelio, porque como dice ahí que salió venciendo para vencer y basándose en Mateo 24:14 que el evangelio se ha predicado en todo el mundo, ¿verdad? Entonces dice que este jinete es el evangelio que será predicado por todo el mundo y que después viene ya los tiempos de destrucción con los otros jinetes. Esta postura tampoco tiene mucho soporte porque está un poco jalada la interpretación, ¿verdad? Hay otro autor, como John MacArthur, que dice que lo que representa este jinete es una antesala de paz. Lo que él dice que viene venciendo para vencer es porque va a traer un periodo de paz. Y para lo que se utiliza es precisamente ahí en Daniel 9:27, donde dice que, y está hablando precisamente del anticristo, que hará un pacto con muchos y que lo va a romper a la mitad de la semana. Pero de todos modos, también tiene un poco de dificultad esta interpretación. Yo me voy un poquito más con lo que opina Dennis Johnson. Él dice que los 4 jinetes representan fuerzas impersonales y vamos a ir viendo cómo hace sentido conforme los estudiemos. Fuerzas impersonales, tendencias o experiencias. Términos clave con este jinete es un caballo blanco, ¿verdad? Lleva un arco. Algunos interpretan, dicen que es un precursor de paz porque no dice que el arco tenga flechas,
Pero por otro lado, ustedes estudian a otros autores y dicen que el arco es un instrumento de guerra y que por lo tanto viene una actitud de guerra. El otro elemento que presenta este jinete es una corona. Esa palabra que yo les tengo acá vamos a ponerlo aquí con dibujito. Esta palabra que yo estoy ilustrando aquí, estéfano, quiere decir corona. Esa es la corona que le daban, por ejemplo, a un atleta cuando vencía. Y se menciona que en el caso de Jesucristo, en Apocalipsis 19, él lo que trae el término es diademas, que esas eran las que utilizaban los reyes. Así que esta es otra razón para negar pues que Jesucristo sea este personaje. Y algo más que nos dice es que viene venciendo para vencer, y la palabra, las dos, venciendo para vencer, tiene que ver con la palabra conquistar. Bien, una postura es de que lo que viene aquí es una corriente en el mundo donde se incrementa la competencia y la conquista en los distintos elementos de la sociedad. Por ejemplo, comercio, industria, servicios, poder político y por supuesto puede incluir potencialidades de guerra, ¿verdad? Así que lo que estamos viendo con este primer jinete y el caballo blanco es una tendencia que se da en el mundo donde empieza un anhelo de conquista y se empiezan a mover todas las fuerzas de la sociedad queriendo conquistar. Si usted quiere verlo como vivimos hoy día, que nuestro contexto ha cambiado de los años 80 para ahora. Antes, en los años 80, nosotros estábamos preocupados por la Guerra Fría, ¿verdad? Entre el Occidente y entre el Oriente. Pero ahora hay otro tipo de poderes. Los poderes económicos son fabulosos ahora, ¿verdad? Que trascienden fronteras. El poder de las industrias, de los servicios. Dentro de los servicios está todos los sistemas de comunicación, Google, Facebook, WhatsApp, todo eso es servicios y tienen un enorme poder y están trascendiendo barreras y conquistando sociedades, ¿verdad? Y por supuesto el poder político sigue todavía. Ahora vamos a ver un poco más de esto. El caballo blanco representa el anhelo continuo y acción de conquistar y tener más, que incluso puede llevar a la guerra. Se recuerda que Jesús en Mateo 24 dijo que en los tiempos finales habrían guerras y rumores de guerra, ¿verdad? Y eso corresponde a esto que estamos mencionando aquí. Y agrego, esta fuerza, la del jinete del caballo blanco, posiblemente es el detonante de lo que representan los otros tres jinetes y caballos. Muy bien, voy a darles algunas definiciones que nos van a servir un poquito más adelante. Guerra, estas son definiciones de diccionario. Guerra es desaveniencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias. Lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. Lucha o combate aunque sea en sentido moral. Interesante esto, ¿eh? Puede ser lucha o combate aunque sea en sentido moral. Pensemos un poquito. El siglo XX fue testigo de dos grandes guerras, la primera y la segunda, 1914 en 1915 a 1918 y la otra 1939 a 1945, unas guerras en varios países, se involucró fundamentalmente Europa y de América, pues básicamente de los Estados Unidos, y por eso se llamaron guerras mundiales, ¿verdad? O sea, ya las hemos visto, pero han habido más guerras. Estuvo la guerra, después la guerra de Corea, donde se divide en la del norte y la del sur, luego la guerra de Vietnam, y luego un montón de conflictos que se han dado en distintas partes y hasta el día de hoy se siguen dando. Vamos a mencionar más adelante algunos países donde hay conflicto, pero esta es la guerra clásica. Hay otro tipo de definición. Guerra civil. La guerra civil es la guerra que tienen entre sí los habitantes de un mismo pueblo o nación. Vamos a ver más adelante en uno de los jinetes cómo es muy factible que lo que está describiendo ahí corresponde a esta definición, a una guerra civil. Guerra fría, esa fue la que ya pasó. Situación de hostilidad entre dos naciones o grupos de naciones en las que, sin llegar al empleo declarado de las armas, cada bando intenta minar el régimen político o la fuerza del adversario por medio de propaganda, de la presión económica, del espionaje, de organizaciones secretas.
Esto fue clásico después de la Segunda Guerra Mundial con los dos bloques Occidente y Oriente, Occidente por Europa Occidental, Estados Unidos, y Oriente comandado por la Unión Soviética y sus países satélites del Pacto de Varsovia. Yo espero que todos los que estamos en este grupo, pues sí estamos familiarizados. Hay algunos patojos que tal vez eran güiritos cuando todo esto pasó, ¿verdad? Pero era, así se le llamaba Guerra Fría, porque la cosa estaba así candente, que a ver en qué momento uno de los dos bandos apacha un botón y lanza una bomba atómica. ¿Cómo terminó la Guerra Fría? Sencillo, no fue con armas, se terminó por medio de una ganancia económica. No sé si ustedes se recordarán, pero resulta que lo que pasó con la Unión Soviética es que quebró financieramente, y ahí fue donde se terminó la Unión Soviética. No lograron sostener su sistema económicamente. Y por cierto, los Estados Unidos tuvieron una estrategia para hacerlos quebrar, que fue hacer que Rusia gastara dinero en armamentos, porque se supone que Estados Unidos tenía un proyectón así enorme y por querérsele poner a la par, los otros no manejaron bien sus finanzas. Bueno, nos vamos a ir mucho por ahí, vamos a ver otro detalle. La guerra comercial, esa la tenemos hoy día, consiste en la adopción por parte de uno o varios países de tarifas o barreras al comercio con uno o varios países terceros. Es la confrontación entre dos o más países mediante la imposición de barreras arancelarias o no arancelarias. Si ustedes siguen las noticias, vino a Estados Unidos y le puso aranceles a productos de China. China le respondió y le puso aranceles a los productos de Estados Unidos. Estados Unidos le puso a Europa y viceversa. Aranceles es impuestos. Quiere decir, ¿qué me vas a vender? Entonces, para que me lo puedas vender, si entra a mi país, te tengo que cobrar un impuesto. ¿Para qué le cobro yo impuesto y por qué es esta guerra? Porque yo aquí en mi país produzco lo que vos vas a traer de otro. Así que yo tengo que cuidar a mis productores y entonces te pongo impuestos. Y esas son las guerras comerciales que se han dado. Por ejemplo, Huawei desarrolla la tecnología 5G, hasta donde estoy, sí, 5G, pero Estados Unidos dice que lo que va a servir, como esta es una compañía china vinculada al Partido Comunista, es lo que dicen, entonces van a espiar a Estados Unidos, entonces le prohíben a Huawei o allá que pueda desarrollar esa tecnología. Eso es guerra comercial. Y estamos en ese contexto porque lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis es que hay un contexto de guerra, ¿verdad? Versículo 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven, recuérdese, al ser viviente es al que se le dice, ven. Y salió otro caballo rojo, y el que estaba montado sobre él le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y para que se matasen unos a otros, y le fue dada una gran espada. El color rojo es un color que representa fuego y sangre y que tiene que ver con guerra precisamente, ¿verdad? Se le dio el quitar la paz. Esto quiere decir que no es por iniciativa propia, sino que se le da esa posibilidad. Esto quiere decir que el que está al control es Dios, que es soberano. Es Dios el que le da la autoridad a este jinete para poder quitar la paz sobre la tierra. No es ni siquiera Satanás ni el anticristo, sino es Dios el que está al control y el que permite que se termine un periodo de paz. Dice que lo que logra es que se maten unos a otros. Es aquí donde les di la definición anterior. Se da una guerra civil, ¿verdad? La gran espada, el término se llama machaira. En realidad era una espada que usaban los soldados romanos que la llevaban al cinto y también era una espada que usaban los asesinos. Y aunque le dice gran espada, en realidad no era tan grandota, era una espada de contacto cercano, por eso lo usaban los asesinos. Un asesino no penea de frente, sino espaldas, y usaba una espada relativamente corta comparada con la que viene después que les voy a explicar. Bueno, otro detalle. Esto que les estoy poniendo acá es solo para que vean lo que va a pasar más adelante. Estos son guerras civiles, podemos decirlas así, donde la gente de un mismo país se han matado dentro de ese país. Les pongo unos ejemplos. En Ruanda, 1994, tienen dos etnias dentro de ese país, los Hutus y los Tutsis. Los Hutus eran minoría, sin embargo, estaban en el poder y lanzaron una campaña que en 3 meses
mataron de 500,000 a 1 millón de tutsis que fueron asesinados. Esto equivale a que mataron al 70% de la población tutsi que vivía en Ruanda. A esto se le llama un genocidio. Yugoslavia, 1991-95, dura la famosa guerra de los Balcanes, ¿verdad? Yugoslavia era un país integrado por múltiples etnias que una vez que cae el comunismo se desmorona este país Yugoslavia que había sido, llamémosle, integrado a la fuerza ahí por los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Resultado de esta guerra civil, 130,000 muertos y 2 millones de desplazados. Siria, empiezan en el 2011 y no han terminado. Llevan 388,000 fallecidos, 13 millones de desplazados. Siria tenía 22 millones antes de la guerra y prácticamente un poco más de la mitad de la población ha tenido que salir de su propio país. Agréguenle otros lugares. Francia ya ha tenido situaciones de levantamientos internos ahí en París hace algunos años, ¿verdad? Inmigrantes quemando carros y todo lo demás. No se diga lo que pasó hace unos añitos aquí en Chile, que hubo un levantamiento social y un enfrentamiento entre chilenos, autoridades, pues todos son chilenos. Está pasando en Myanmar, a eso es actualmente, o las noticias que ustedes ven en Colombia. Todo esto, eso es parte de lo que va a pasar con este segundo caballo. Se van a ver levantamientos internos. El primer caballo tiene que ver potencialmente con guerras de país a país, pero el segundo caballo son levantamientos internos, por eso dice que la gente se matan unos a otros, porque son internos. Tercero, cuando abrió el tercer sello, oí al ser viviente que decía, ven, y miré y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado sobre él tenía una balanza en su mano. Una balanza, pues, que se usa para medir granos y lo que da la idea es que va a haber un racionamiento, que va a haber escasez. El color negro simboliza hambre. Hay un pasaje ahí que sirve de referencia en Lamentaciones 5:10, dice, nuestra piel se ha ennegrecido como un horno a causa de los ardores del hambre. Así que si vamos viendo la progresión, primero el primer caballo blanco, ese movimiento expansionista a todo nivel de la sociedad, incluyendo potenciales guerras. En el segundo ya hay un descontento y un problema interno en cada país, donde se dan enfrentamientos de tipo civil, donde se matan unos a otros. Con el caballo lo que viene es un periodo de escasez, de limitación de los alimentos. Oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 kilo de trigo por el salario de un día y 3 kilos de cebada por el salario de un día, y no hagáis ningún daño al vino ni al aceite. Se nos dice que esa voz que se menciona aquí, oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes, se considera que es la voz de Dios o la voz de Jesucristo anunciando esta situación. Ahora, ¿qué quiere decir esto de 1 kilo de trigo por el salario de un día y lo otro? Bueno, un denario es lo que ganaba un soldado al día, ¿verdad? Ok, en tiempo normal, 2 libras de trigo costaban la octava parte de un denario. O sea que este momento que está describiendo aquí este versículo, que por 2 libras de trigo, un denario, quiere decir que estaba costando 8 veces más. Eso equivale a una inflación del 800%. Ya tenemos países donde han vivido estas cosas increíbles. Por ejemplo, Venezuela ha tenido este tipo de experiencias, ¿verdad? Donde las cosas cada día suben y suben y suben y suben de precio, ¿verdad? Y se vuelve una escasez y una situación insostenible, no hay medicinas, no alcanza para los alimentos, la gente tiene que estar, en este caso, huyendo de su propio país por las limitaciones de alimentos y problemas económicos. Esto que nosotros vemos, recuérdense que yo les dije que lo que estamos viendo aquí es algo que ya ha experimentado la humanidad, pero que en esos tiempos se va a exacerbar, se va a hacer de una manera mucho más grande, va a tener mayores consecuencias que las que hemos visto hasta ahorita. Aunque la escasez de alimentos y las hambrunas usualmente
están asociadas a sequías o a plagas. En este caso, es la presencia de conflictos en las naciones, el caballo uno y el caballo 2, el blanco y el rojo, ¿verdad? Estos conflictos van a contribuir al bloqueo de las líneas de abastecimiento. Entonces, esto puede hacer precisamente que suba de precio. Usted ya lo ha visto, aunque aquí se está hablando del trigo y la cebada. Un comentarista del trigo era lo que comía la gente y la cebada servía para alimentar a los animales, ¿verdad? Todo se vuelve caro, difícil de sostener. Aquí mencionamos que lo normal es que hay una plaga, por ejemplo, ustedes conocen la famosa langosta, que son unos como grillos que afectan mucho allá por África y Oriente Medio. Ellos pueden desarmar un sembradío en cuestión de horas, porque son unas hordas de insectos que se comen todo, ¿verdad? Todo eso. Ahora, también puede ser por razones naturales, como sequías, pero en nuestros días, que hay tanta comunicación y tanto comercio internacional, un bloqueo en las líneas de abastecimiento y puede alterar las economías fácilmente. Quiere para muestra un botón. Aquí tiene usted una foto, ¿no? Un diagrama de 4 de los lugares por donde más comercio pasa. El canal de Panamá, el canal de Suez, el estrecho de Hormuz y el estrecho de Malaca. Casi me atrevo a pensar que el de Malaca nunca lo habíamos escuchado. El de Hormuz más o menos, porque enfrente, aquí en esta zona, aquí queda Irán, Emiratos Árabes Unidos y Omán, y por ahí pasa una cantidad enorme de petróleo para ser distribuido en todo el mundo. Y creo que todos pues ya conocemos Suez y el de Panamá. Bueno, algunos datos. Vamos a ver. Déjenme ver aquí está, perdón, es que se me fue aquí estamos bien ya. Bueno, para que tengan una idea, en el canal de Suez pasan anualmente 19.300 barcos, se maneja el 12% del comercio mundial. Usted sabe que hace poco tiempo se quedó trabado un barcón ahí en el canal de Suez y lo tapó. Automáticamente, principalmente más para Europa y países vecinos, empezaron a subir los precios de una serie de productos porque los barcos que tenían que pasar por ese canal no podían pasar. Y como no llevaban todo el surtimiento de piezas o alimentos o lo que fuera, empezó a subir de precio. Y fue cuestión de unas semanas y alteró la economía de aquel lugar. Por el canal de Panamá pasan 13,000 barcos anuales, se maneja el 6% del comercio. Y lo que yo no sabía, y es interesante, en ese estrecho de Malaca que queda entre Malasia e Indonesia, pasan 84,000 barcos anuales y se maneja el 25% del comercio. Solo por ahí pasan 16 millones de barriles de petróleo que van para China y para Japón, que son los altos consumidores de la región. Ahora, Hormuz, el que les dije, ese lo que tiene no es una gran cantidad de barcos, sino que sencillamente de los 38 millones de barriles que se producen, pasan por ahí 13 millones. O sea, se tapa ese estrecho que Irán a veces ha afectado y sube el precio de la gasolina, y si sube el precio de la gasolina, nos sube el precio de todo a todos. Ahora, esto es hoy día. Sin embargo, en el futuro, cuando se dé lo que dice aquí Apocalipsis, va a tomar unas cantidades enormes de problemas. Este jinete representa una escasez y una hambruna severa, pero se menciona, todavía no hay una gran mortandad, ¿verdad? Va a haber una hambruna, escasez, sube todo el precio, va a haber limitación en la alimentación, pero no hay una gran mortandad. Sin embargo, cuando llegue el cuarto sello, con el cuarto jinete, la cosa cambia. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. ¿Y qué es lo que aparece? Y miré, y he aquí un caballo pálido, y el que estaba montado sobre él se llamaba Muerte, y el Hades le seguía muy de cerca. A ellos les fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre y con pestilencia y por las fieras del campo. Dice que es un caballo pálido. Ese color se define como un color enfermizo, un verde amarillento, como el de una persona muy enferma. Así es como lo describen. Menciona que su nombre es la muerte y el Hades. Y cito aquí lo que expresa Evis Carballosa al respecto. Dice,
La muerte es un rudo segador de cortar, ¿verdad? Un rudo segador que va talando sus víctimas que a su vez son recogidas y almacenadas por el pozo del Hades. Lo que nos está diciendo aquí es que lo que viene aquí, aquí sí hay muerte, aquí sí hay una destrucción severa, a tal punto que se le da la autoridad, nuevamente, se le da, Dios es el que está al control, de que puede afectar la cuarta parte de la población mundial. ¿Sabe cuántos seres humanos somos? Aproximadamente andamos ya entre 7.500 millones de seres humanos sobre el planeta. Se lo voy a redondear a 8.000 millones. Esto quiere decir que cuando llegue este momento, pueden llegar a morir alrededor de 2.000 millones de personas. ¿Sabe a qué equivale eso? Solo China tiene 1.300 millones de personas y la Unión Europea andará por unos 500, equivaldría a que se vaya China, la Unión Europea y le sumamos Brasil. Eso es lo que potencialmente va a pasar en ese momento. Esa es la cantidad de gente que va a morir. Y yo anoto aquí, y aún hay misericordia, porque Dios tiene el poder de arrasar totalmente con la humanidad. Y sin embargo, todavía en este proceso en donde se está dando juicio para la humanidad, todavía hay un elemento de paciencia y misericordia de parte de Dios, donde se limita la acción de alguna manera de estos caballos, estos jinetes destructores. Dice que este jinete lleva una espada, que es una palabra diferente a la que tenía el jinete del caballo rojo. Esta es una espada de largo alcance, se llama, y tiene una hoja ancha, y anoto aquí, y posiblemente más mortífera, porque precisamente aquí la destrucción es mayor que donde empieza el caballo rojo. Dice que va a haber hambre y que va a haber muerte como resultado de la escasez provocada por el jinete anterior. Nuestro jinete negro es el de la escasez, donde va a haber una hambruna, pero ahí, resultado de la hambruna, se va a experimentar muerte por hambre. La muerte, dice, podrá ser también por espada. Esta espada que les dije que era de largo alcance y de hoja ancha y que va a ser más mortífera está relacionada con luchas armadas. O sea, va a haber conflicto armado entre las naciones y dentro de las mismas naciones. También va a haber hambre como resultado de la escasez. Y una nota, según Naciones Unidas, esto es una noticia de la Deutsche Welle del 21 de mayo de este año, dice, según Naciones Unidas, en el mundo mueren, eso es ahora, ¿verdad? 24.000 personas de hambre. Es que eso uno podría no concebirlo, ¿verdad? Que se están así literalmente muriendo de hambre o por sus causas relacionadas cada día. Note, son 24.000 personas que se mueren de hambre cada día. El hambre mata al 16% de las 150.000 que fallecen diariamente en el mundo. Según esto, en el mundo, por cualquier causa, se están muriendo 150.000 diarios. Pero de esos, el 16%, o sea, 24.000 personas se mueren de hambre. Ahora imagínense lo que va a pasar cuando este jinete y este caballo amarillo verdoso haga su presencia. Con todas las características que estamos viendo, puede llegar a haber una mortandad de hasta 2.000 millones de personas. Dice que también van a morir por mortandad. La palabra ahí que usted mira aquí se llama thanatos, que quiere decir muerte. Los traductores utilizan para que entendamos otras palabras como van a morir por pestilencia o por epidemias o por enfermedades. A través de la historia ha muerto mucha gente por estas causas, pero en este tiempo final el número será mayor. Usted sabe que pestilencias, que epidemias han habido a principios de la era cristiana. Hubo pestes que acabaron con una gran cantidad de gente, luego en la Edad Media hubo otras y todavía en el siglo XX estuvo la famosa gripe española que se calcula que se llevó de 30 a 50 millones de personas y luego han habido otras regionales y hoy día nosotros estamos viviendo una pandemia. Si usted lleva el número de gentes que han fallecido, ya va en millones de personas que
que han fallecido de esta pandemia. Ahora, lo que pase cuando venga este jinete va a ser exponencialmente mucho mayor. Y el cuarto elemento que dice por el cual va a haber muerte, dice que es por las fieras de la tierra. Aquí les pido perdón que hay una falta de ortografía. Dios va con mayúscula, ¿verdad? Dios ha usado en el pasado fieras como instrumento de castigo. Hay un par de ejemplos, hay más. Dice Números 21:6. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieran. Fue un tiempo ahí de castigo y utilizó serpientes venenosas. Hay otro pasaje donde se nos narra que los asirios llevaron gente que venía de Babilonia a vivir al territorio de Israel, de donde ellos habían llevado cautivos a los israelitas del norte. Y entonces el pasaje dice, y aconteció cuando comenzaron a habitar allí, que como no reverenciaran al Señor, o sea, a Jehová, envió el Señor contra ellas leones que las mataban. Estos dos pasajes solo ilustran cómo Dios puede usar la naturaleza y a los seres, a estas bestias, para aplicar sus juicios. Así que cuando vemos de que va a haber muerte también por bestias, aquí tenemos este ejemplo. Bueno, terminamos. Mateo 24, 6 al 8. Dice Jesús, oirán de guerras y de rumores de guerras. Miren que no los turben, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá hambre y terremotos por todas partes, pues todas esas cosas son principio de dolores. Así que recuerden que esto está en Mateo 24 y el Señor Jesús describió esta situación. Para nosotros es futura, pero es algo muy, podemos decirlo, espantoso, ¿verdad? Voy a terminar de compartir acá